Cuando un diagnóstico de autismo llega, no solo impacta a un niño, sino a toda una familia. El mundo se detiene y aparecen las dudas, los miedos y la gran pregunta que lo cambia todo. ¿Está mi hijo mejorando? ¿Lo que estamos haciendo funciona? Hoy te enseño a responder esas preguntas de forma clara y objetiva, usando una herramienta sencilla, gratuita y poderosa llamada ATEC. Esta es una forma de ver lo invisible, de medir lo que los ojos no alcanzan a ver. Porque cada pequeño paso cuenta y cada número que baja es una victoria silenciosa que merece ser reconocida. En este video te guiaré paso a paso para que aprendas a contestar el cuestionario y así tengas en tus manos una brújula para este viaje. Recuerda, lo que no se mide no se puede mejorar. Y aquí estamos para mejorar juntos. El ATEC es una herramienta sencilla que nos ayuda a evaluar los avances en el proceso de mejora de los síntomas relacionados con el autismo. Su objetivo principal es medir los cambios en el tiempo para saber si un tratamiento está o no funcionando. ¿Cuándo debemos llenar el ATEC? El ATEC debes llenarlo antes de iniciar el protocolo, llamado día 0, y luego cada 60 a 90 días para monitorear avances. Los pasos para llenar el ATEC son los siguientes. Paso 1. Accede al formulario online que está debajo de este video. Paso 2. Responde cada pregunta con calma, honestidad y basándote en el comportamiento real. Paso 3. Espera el cálculo automático de los puntos. Paso 4. Guarda los resultados y compártelos conmigo para darle seguimiento al caso y poder ajustar el protocolo. Vas a tener un resultado total, que son la sumatoria de los resultados de cada sección, y de esta manera puedes identificar en qué sección están avanzando y en cuál hay que prestarle más atención. El ATEC se divide en 4 secciones, que son las siguientes. Sección 1, lenguaje y comunicación. Esta sección evalúa la capacidad del niño para entender y expresarse, incluyendo uso de palabras, frases y comprensión verbal. La sección 2, sociabilidad. Esta segunda sección mide la interacción social, nivel de conexión del niño con el ambiente, respuestas a personas, contacto visual y expresión emocional. Sección 3, sensorial y cognitivo. Analiza la respuesta a estímulos sensoriales, curiosidad, aprendizaje y el juego. Y por último, pero no menos importante, la sección 4. Esta sección trata de la salud y el comportamiento físico y considera aspectos físicos, sueño, digestión, hiperactividad, ansiedad o comportamientos repetitivos. Una vez contestado el cuestionario, la página genera automáticamente una puntuación y podemos interpretar los resultados de la siguiente manera. De 0 a 10 es el rango de un niño con desarrollo normal. Un niño que su lenguaje, sociabilidad, cognición y comportamiento físico se desarrollan dentro de los parámetros normales que se conocen. De 11 a 30 es el rango donde los síntomas son muy leves o casi inexistentes. Del 31 al 60 ya tenemos los rangos de síntomas moderados. 61 a 90 síntomas moderados a severos y más de 91 el rango de síntomas severos por intoxicación. Algunos consejos adicionales que puedo darte antes de empezar la contestación en vivo de la ATEC. Primero, compara los resultados contigo mismo, no con otros. Segundo, no te desesperes, los cambios sostenibles toman tiempo. Tercero, registra mejoras adicionales fuera del cuestionario, como el sueño, la energía, el humor, etc. Recuerda que el progreso no siempre se mide en pasos gigantes, sino en pasos pequeños que abren grandes caminos. Ahora a continuación, vamos con el ejemplo de cómo se contesta el cuestionario completo de la ATEC. Muy bien, ahora vamos a pasar a contestar el cuestionario del ATEC, por sus siglas en inglés, Autism Treatment Evaluation Checklist. Vamos a contestarlo. Lo que tienes que hacer en estos momentos es darle clic al link que está debajo del video para que puedas accesar a esta página que estás viendo en este momento en pantalla. Puedes traducirla al español, la misma página te da la oportunidad de que lo pongas en español, o si dominas el inglés, pues seguir utilizándola en inglés. Entonces, en este caso, yo voy a dar el ejemplo como si estuviésemos evaluando a mi hijo en el año 2016, hace 10 años atrás, cuando tenía 2 añitos, que fue la primera vez que se le hizo
esta evaluación. Y puede que no me salga igual a lo que me salió en ese momento, pero me va a salir alrededor del número que él estaba marcando en esos momentos. Lo primero que nos pide la página es el nombre del niño. Entonces tú vas a colocar el nombre de tu hijo. Yo voy a colocar el nombre del mío. Y tienes que empezar con el apellido y luego el nombre. Poner el sexo, si es niño o niña. La edad, que ya te dije en ese entonces el mío tenía 2 años. La fecha de nacimiento. Y si en algún momento te dieron algún tipo de diagnóstico. A mí pues me inventaron uno. Trastorno del desarrollo por digitalización, así mismo como lo escuchas. Entonces, una vez que ya llenaste esta parte del diagnóstico, le damos Next y pasamos entonces a la siguiente página que nos va a pedir si en algún momento lo evaluaste con algún tipo de programa. Tienes el programa de observación que se llama A2, tienes el ADR, tienes el y tienes la entrevista de desarrollo, la entrevista de diagnóstico, el DSM-5 y si lo has evaluado con otro, pues escribir en la última casilla. En mi caso, yo no evalué a mi hijo. Creo que sí le hicimos alguna evaluación en algún momento, pero no recuerdo el nombre, yo borré eso prácticamente de mi mente y entonces no tengo que escribir aquí, así que no escribo nada. Aquí si alguien fue favor de indicar quién llenó el formulario e indicar parentesco o vínculo, el formulario de arriba que te están preguntando si hiciste algún tipo de programa para evaluarlo. Acá pues el usuario de la TEC. ¿Quién es el usuario de la TEC? En este caso madre o padre. Y ponemos el correo electrónico que vas a utilizar para que te llegue la puntuación de cada una de las 4 secciones y la suma total de las 4 para poder saber el nivel de intoxicación en el cual está tu niño en estos momentos. Y le damos continuar, next. Luego entonces vamos a la tercera página y esta tercera página ya entramos en la primera parte que trata del habla, lenguaje y comunicación. Y pues en este caso tienes que evaluar las opciones que tienes, que son no es cierto, algo cierto o muy cierto. Te voy a dar una explicación clara y sencilla para cada pregunta, pensada para que cualquier padre o madre sepa cómo responder dependiendo del nivel actual que tiene su niño, ¿sí? Entonces la primera pregunta es si sabe su propio nombre. Muy cierto si el niño reconoce y responde con claridad cuando le llaman por su nombre. Algo cierto si a veces responde o parece reconocerlo, pero no siempre. Y no es cierto si nunca responde cuando le llaman por su nombre o actúa como si no supiera qué es él. Entonces, en mi caso, no es cierto porque mi hijo no respondía 35.000 veces, podríamos llamarlo, y no respondía por su nombre. Entonces, aquí tienes la primera. La segunda es responde a no o parar. Muy cierto sería si entiende perfectamente cuando se le dice no o parar y detiene lo que está haciendo en el momento. Algo cierto si a veces se detiene pero otras no reacciona o necesita repetición. Y no es cierto si nunca responde o ignora completamente esas palabras. En mi caso, pues, no es cierto. Él no respondía a no y parar. ¿Puede cumplir algunas órdenes? Es la tercera pregunta. Muy cierto si sigue instrucciones básicas como dame eso o siéntate. Algo cierto si algunas veces cumple órdenes pero no de manera constante. Y no es cierto si no sigue ningún tipo de instrucción, ni siquiera la más simple. En mi caso, pues no seguía ningún tipo de instrucción. En esta cuarta pregunta, de hecho, muy cierto si usa palabras sueltas con intención, que sean pocas. Algo cierto si ha dicho palabras sueltas alguna vez, pero no de forma frecuente. Y no es cierto si nunca ha usado palabras con intención. En mi caso, había algo de cierto porque él muy pocas veces decía no y pan, que eran las dos cosas que siempre decía. No cuando ya estaba hastiado y pan porque tenía una adicción al gluten muy grande, entonces decía pan. La quinta pregunta es, ¿puede usar 2 palabras a la vez? No quiero, vete a casa, dice ahí, pero bueno, es no quiero o si quiero, dame agua, dame comida. Entonces, en esta, muy cierto si forma frases de 2 palabras con significado. Algo cierto si lo ha hecho pocas veces, pero no es habitual. Y no es cierto si solo dice palabras sueltas o ninguna. Y en mi caso no es cierto porque no decía 2 palabras, solamente decía no y pan muy rara vez. En la sexta pregunta, ¿puedo utilizar 3 palabras a la vez? Pues en este caso, si puede expresar ideas simples en frases de 3 palabras, es muy cierto.
Si lo ha logrado en ocasiones, pero no es consciente, es algo cierto. Y si no logra unir 3 palabras con sentido, pues no es cierto. Y en mi caso no es cierto porque no lograba unir ni siquiera 2, ahora 3. Mi hijo antes decía más de 25 palabras. Y una vez que lo vacunó, dejó de hablar. O sea, tuvo una regresión en el habla. Así que saber 10 palabras o más no lo sabía. O sea, no lo decía. Probablemente lo sabía, lo tenía en subconsciente. Porque una vez que empezamos la limpieza, el primer día que empezamos con la terapia oxidada, mi hijo empezó a hablar desde el primer día, que eso sería como una fase 2 que se desbloquea después de este taller básico y puedes utilizarla para tu hijo. Sabe 10 palabras o más. Si usa al menos 10 palabras diferentes y las entiende, es muy cierto. Si está cerca de ese número o si las ha dicho pero no con frecuencia, es algo cierto. Y su vocabulario es menor de 10 palabras, pues no es cierto. Entonces, en mi caso, te explico, antes mi hijo decía más de 25 palabras. El día que lo llevamos al pediatra, lo vacunaron, dejó de hablar. O sea, tuvo una regresión en el habla y no decía solamente no y pan, pero muy esporádicamente. Entonces, de saber probablemente estaba en el subconsciente, pero no las decía. La número 8, ¿puede utilizar oraciones con 4 palabras o más? En este caso yo pongo que no, porque no lo hacía, pero si el tuyo puede decir frases como quiero ir al parque, pues es muy cierto. Si lo ha intentado o lo hace con apoyo, pero no es constante, algo cierto. Y si usa frases son de 3 palabras o menos o inexistentes, pues no es cierto. En la pregunta 9, explica lo que él o ella desea. Si puede expresar lo que quiere, quiero jugar con eso, es muy cierto entonces que sí explica lo que él quiere. Si a veces lo hace pero suele señalar o llorar, es algo cierto, ojo, porque no está hablando, no está expresando y explicando. Y si no expresa deseos con palabras o frases, pues no es cierto. Y en mi caso, no es cierto. En la número 10, hace preguntas con significado. Pues, si pregunta, ¿qué es eso? ¿Dónde está mamá? Te pongo un ejemplo que me erizo y me llena de mucha alegría. Una de las primeras veces que llevé a mi hijo al supermercado, que fuimos él y yo solos cuando ya estaba en las primeras semanas de depuración y ya estaba hablando de vuelta, y se acercó a donde estaban las lentejas y los frijoles en el supermercado y agarraba el paquetito y me decía, papá, ¿esto qué es? Papá, ¿esto qué es? Y me daba mucha alegría y a la misma vez risa la forma en que estaba hablando, ¿sí? Porque hablaba así como te estoy tratando de explicar, pero al mismo tiempo una alegría de ver que mi hijo estaba buscándome conversación, que podía responderle a mi hijo cosas que él en el momento ya iba a entender. ¿Por qué? Porque ya había ido varias veces al supermercado y nunca había preguntado por absolutamente nada porque no prestaba atención, estaba en otro mundo de intoxicación. Entonces cuando agarra el frijol y la lenteja me dice, papá, ¿esto qué es? Y yo entonces puedo explicarle a él qué es porque sé que lo está preguntando con intención. Antes de eso, no había un porqué, no había cómo explicarle y que él retuviera la información. Entonces, si pregunta qué es eso, dónde está mamá, es muy cierto que hace preguntas con significado. Si ha hecho preguntas algunas veces, pero no es común, es algo cierto. Y si nunca hace preguntas ni muestra curiosidad, pues no es cierto. Y en mi caso, no hacía preguntas cuando estaba intoxicado. El lenguaje tiene tendencia a tener significado, a ser pertinente, pues el mío no tenía tendencia, pero si lo que dice el tuyo tiene relación con el entorno, la situación, es muy cierto. Si a veces habla con sentido, pero otras veces dice cosas sin conexión, es algo cierto. Y si su lenguaje es incoherente o sin relación con lo que sucede, no es cierto. La pregunta número 12 trata, con frecuencia usa varias oraciones sucesivas. Pues si habla en varias frases seguidas como una pequeña historia, pues es muy cierto. Si a veces logra usar 2 frases seguidas, pero no siempre, pues es algo cierto. Y si apenas dice frases sueltas o palabras aisladas, no es cierto. Y en mi caso, no es cierto. Así que no habla o no usa con frecuencia varias oraciones sucesivas. Puede sostener una conversación bastante bien, pues el mío no lo hacía. Y si interactúa, responde, pregunta y sigue el hilo de una conversación, es muy cierto. Si puede intercambiar algunas frases, pero se distrae o no responde con coherencia, es algo cierto. Y si no puede mantener ningún tipo de diálogo, no es cierto. En mi caso, no es cierto. La pregunta número 14 y última pregunta de la primera parte de la TEC
presenta una habilidad normal de comunicarse para su edad. Si su nivel de lenguaje es similar al de otros niños de su edad, pues es muy cierto. Si tiene algunas habilidades pero está por debajo del promedio, pues es algo cierto. Si su lenguaje es muy limitado en comparación con otros niños de su edad, no es cierto. Y en mi caso, no era cierto que tenía una habilidad normal de comunicarse para su edad. Una vez terminadas las 14 preguntas, hacemos clic en el botón Next o Continuar y pasamos a la segunda parte de la TEC, que en este caso es la sociabilidad. Y para contestar las preguntas tenemos las tres opciones que son no es descriptiva, algo descriptiva y muy descriptiva. Entonces, en este caso no es descriptiva es que no representa al niño en absoluto. Si es algo descriptiva es que esto se aplica en algunas situaciones o con poca frecuencia. Y si es muy descriptiva, esto describe perfectamente el comportamiento de tu hijo. O sea, a continuación te doy una explicación clara y sencilla de cómo contestar cada pregunta para que los padres puedan identificar fácilmente la opción correcta según el nivel del niño. ¿Parece estar en un cascarón? ¿Es inalcanzable? Pues mi hijo sí. Mi hijo sí lo estaba. O sea, en este caso, si el niño vive aislado, no responde ni muestra conexión con su entorno, es muy descriptivo. Y en efecto, mi hijo parecía estar en un cascarón, era inalcanzable. Si a veces está presente y otras parece ausente, algo descriptivo. Y si responde bien al entorno y a las personas, no es descriptiva para absolutamente nada. La pregunta número 2 dice, no le presta atención a otras personas. Y en efecto es muy descriptiva porque él no prestaba atención a otras personas. Estaba en un cascarón. En este caso, si ignora por completo a los demás, incluso en interacciones directas, es muy descriptivo. Si a veces interactúa pero suele estar desconectado, algo descriptiva. Y si muestra interés por las personas y lo que hacen, no es descriptiva para absolutamente nada. La pregunta número 3, no presta atención o presta muy poca atención cuando le dirigen la palabra. En este caso, pues, si no responde ni reacciona cuando le hablan, es muy descriptivo. Y este era el caso de mi hijo. Algo descriptiva es cuando responde a ciertas ocasiones, pero no de forma constante o consistente. Y si responde normalmente al ser llamado o cuando se le habla, no es descriptiva para absolutamente nada. Presten atención a lo que están contestando. A veces uno se confunde y pone la respuesta en el círculo que no es. Arriba está en primera columna no es descriptiva, segunda algo descriptiva y tercera columna muy descriptiva, para que lo tomen en cuenta. La pregunta número 4, es reticente y poco cooperativo. Si no quiere colaborar ni en juegos ni en tareas, es muy descriptiva y eso sucedía con mi hijo. Si coopera solo cuando quiere o bajo presión, es algo descriptivo. Y si coopera con facilidad y suele participar, no es descriptivo. La pregunta número 5 es algo que suele suceder muchísimo después de vacunar al niño y es que no mira a los ojos. Y si evita constantemente el contacto visual es muy descriptiva y eso nos sucedía a nosotros con nuestro hijo. Algo descriptiva si mira ocasionalmente pero muy poco tiempo y si establece contacto visual de forma natural, no es descriptiva para absolutamente nada. La sexta pregunta, prefiere que lo dejen tranquilo. Si evita la compañía y busca aislarse es muy descriptiva. Si a veces se aísla, pero otras busca compañía es algo descriptiva. Y si disfruta estar con otros y busca interacción no es descriptiva. En este caso, yo voy a poner que si evitaba compañía y buscaba aislarse. La séptima, no demuestra cariño, muy descriptiva. Si no abraza, besa ni muestra afecto de ninguna forma. Algo descriptiva si lo hace de forma esporádica o con ciertas personas y no es descriptiva si es afectuoso y demuestra cariño frecuente. En el caso de nosotros no era descriptiva porque se habían ido esas emociones que tenía él desde que nació hasta los 2 años de edad. La número 8, no saluda a los padres, muy descriptiva si nunca muestra señales de saludo o reconocimiento. Algo descriptiva si a veces lo hace pero no es consistente. Y no es descriptiva si saluda con entusiasmo y reconoce claramente a los padres. Pues en el caso de nosotros, yo diría que es algo descriptiva. Algo descriptiva porque sí había ciertos ademanes, ciertas señales de que sí se daba cuenta si estábamos o no estábamos. La pregunta número 9, evitar tener contacto con otros. Y en efecto, si no quiere que lo toquen, no juega ni interactúa con nadie, pues es muy descriptiva. Si evita el contacto con algunas personas pero permite con otras, es algo descriptiva. Y si relaciona bien con su entorno y con otras personas, pues no es descriptiva. En el caso de nosotros, pues él evitaba tener contacto con otros
y era muy descriptiva. No imita. Si no copia gestos, sonidos ni acciones, muy descriptiva. Si imita algunas cosas, pero con poca frecuencia, algo descriptiva. Y si imita con frecuencia, como lo hace la mayoría de los niños, no es descriptiva. En el caso de mi hijo, pues no imitaba en el momento en que estaba muy intoxicado. Él no imitaba nada de lo que nosotros nos poníamos a hacer frente a él. No le gusta que lo tengan en brazos, que lo acurruquen. Si rechaza todo contacto físico cercano o afectuoso, es muy descriptiva. Si lo tolera a veces o solo con ciertas personas, es algo descriptiva. Eso es lo que pasaba con nosotros, que nosotros sí quería que lo abrazáramos o que lo acurrucáramos o que lo cargáramos. Y si disfruta del contacto físico y ser abrazado, pues no es descriptiva para absolutamente nada. Número 12. No comparte o demuestra. Si no muestra ni entrega objetos, emociones o experiencias, es muy descriptiva. Y en este caso, pues, es muy descriptiva para mí. Algo descriptiva es si comparte ocasionalmente, pero no es espontáneo. Y no es descriptiva si muestra y comparte cosas como juguetes, dibujos, etc. La pregunta número 13 dice, no dice adiós con la mano. Muy descriptiva si nunca ha hecho este gesto ni responde cuando se le enseña. Algo descriptiva si lo hace de vez en cuando o con ayuda. Y no es descriptiva si saluda y se despide con naturalidad usando la mano. En mi caso, pues, nunca hacía ese gesto ni respondía cuando se le enseña. No dice adiós con la mano. Es muy descriptiva. La número 14, desagradable, no es dócil. Pues si tiene actitudes agresivas, negativas o muy desafiantes, es muy descriptiva. Si tiene momentos difíciles, pero también momentos de calma, es algo descriptiva. Y si es amable, tranquilo, fácil de imaginar, pues no es descriptiva. Y mi hijo tenía ciertos episodios en los cuales no podía ver a ciertas personas de la familia o hasta sabía cuando íbamos en camino a casa de alguna tía que a él en el momento de intoxicación no le agradaba y se ponía a llorar desde el auto. Esta pregunta para mí específicamente es algo descriptiva. Pregunta número 15. Berrinches. Si hace berrinches con frecuencia e intensidad es muy descriptiva. Si hace berrinches de forma ocasional o leve, algo descriptiva. Y si rara vez o nunca tiene rabietas, pues no es descriptiva. En mi caso te explico, él tenía dos fijaciones bien marcadas. Una era la de los abanicos, y cuando llegamos a un local donde había abanicos y él entraba a ese pasillo, era un lío sacarlo de ahí. Y la otra era en un almacén de la localidad, había un oso en la vitrina, en la vidriera, y a él le encantaba llegar ahí y se ponía muy ansioso cuando lo veía, pero le gustaba ver al oso. Y sacarlo de ahí también era un lío. Entonces, habían berrinches. Pregunta número 16. ¿Carece de amigos o compañeros? Pues no tenía amigos, no tenía compañeros. Si no tiene ninguna relación con pares ni intenta acercarse, es muy descriptiva, esa es la que describe a nosotros. Si tiene algún contacto pero no relaciones claras, es algo descriptiva. Y si tiene amigos o compañeros con los que se relaciona bien, pues no es descriptiva. Dime tú cómo está tu hijo en esa parte. Pregunta número 17. Sonríe muy poco, muy descriptiva, si casi nunca sonríe, ni siquiera en momentos felices. Si sonríe en ocasiones pero no con frecuencia. Y si sonríe con naturalidad, sobre todo al interactuar con otros. Pues nosotros podemos decir que algo descriptiva, porque tampoco era un niño amargado, pero sí sonreía. Dime tú cómo ves a tu hijo dentro de la pregunta 17. Ok. Pregunta número 18. ¿Es sensible a los sentimientos ajenos? No es descriptiva. No es descriptiva porque no es sensible a los sentimientos ajenos. Si fuera sensible a los sentimientos ajenos, fuera muy descriptiva. Y si a veces parece entender emociones, pero no siempre, entonces sería algo descriptivo. Así que en el caso de nosotros, no es sensible a los sentimientos ajenos. Por ende, la respuesta es no es descriptiva porque no es sensible a los sentimientos ajenos. En el número 19, le es indiferente si cae bien. Pues es muy descriptiva porque le era indiferente si caía bien o no caía bien. Él estaba en su mundo. Si no parece importarle la aprobación, compañía o reacción de otros, es muy descriptiva. Si en ciertos momentos parece buscar agradar, pero no siempre, es algo descriptivo. Y si busca agradar, complacer o hacer reír a otros, no es descriptivo para nada. Y esta pregunta me trae recuerdos porque antes de que él fuera intoxicado, mi hijo buscaba agradar, complacer y hacer reír a la familia, sobre todo a los abuelos y a los tíos. Entonces, si hay una regresión y en el caso de él, pues le es indiferente si cae bien. Y en la número 20, le es indiferente si uno o ambos de los padres se van. Y si no reacciona cuando los padres se van o regresan, pues es muy descriptiva.
si a veces reacciona pero con poca emoción, es algo descriptiva. Y si se entristece cuando se van o se alegra al verlos volver, no es descriptiva. Entonces, en el caso de nosotros voy a poner que es algo descriptiva, porque sí se daba cuenta cuando nosotros nos íbamos. Cuando el padre o la madre se iba, él se daba cuenta y lo hacía saber. Bien, aquí en esta segunda parte de sociabilidad, te recomiendo que revises las preguntas nuevamente una segunda vez y veas si has colocado la respuesta en el círculo correcto. Parece estar en un cascarón, pues es muy descriptiva en mi caso. ¿Sí? Si el tuyo no está en un cascarón, no es descriptiva. No le presta atención a otras personas, es muy descriptiva. No presta atención o presta muy poca atención, muy descriptiva. Es reticente y poco cooperativo, muy descriptiva. No mira a los ojos, muy descriptiva. Prefiere que lo dejen tranquilo, muy descriptiva. No muestra cariño, muy descriptiva. No saluda a los padres, algo descriptiva. Evita tener contacto con otros, muy descriptiva. No imita, muy descriptiva. No le gusta que lo tengan en brazos o acurruquen, algo descriptiva. No comparte o demuestra, o no dice adiós con la mano, pues es muy descriptiva en nuestro caso. Desagradable, no es dócil, pues algo descriptiva. Berrinche, pues muy descriptiva. Carece de amigos, muy descriptiva. Sonríe muy poco, algo descriptiva. ¿Es sensible a los sentimientos ajenos? No, no es sensible, por eso no es descriptiva, porque no es sensible a los sentimientos ajenos. Le es indiferente si cae bien, muy descriptiva. Y le es indiferente si uno o ambos padres se van, pues eso sería algo descriptivo. En este caso, hemos terminado con la segunda parte del ATEC. Le damos Next o Continuar y pasamos a la tercera parte del ATEC. Ahora pasamos a la tercera parte del ATEC, donde está la conciencia sensorial y cognitiva. Y tienes 3 respuestas que dar. Las respuestas serían no es descriptiva, algo descriptiva y muy descriptiva. No es descriptiva, no lo hace o nunca se ha observado. Algo descriptiva lo hace a veces, pero no es consistente. Muy descriptiva lo hace con frecuencia, de forma clara y constante. A continuación, te dejo la explicación para cada ítem en lenguaje claro para que los padres sepan cómo responder según el nivel actual del niño. La primera pregunta de esta tercera sección es la siguiente. ¿Responde a su propio nombre? Si siempre voltea o reacciona cuando se le llama por su nombre, es muy descriptiva. Si a veces responde, otras no, es algo descriptiva. Y si nunca responde o actúa como si no lo oyera, no es descriptiva. En mi caso, no respondía a su propio nombre, así que no es descriptiva. La pregunta número 2 dice, responde a elogios. Se alegra, sonríe o reacciona positivamente cuando le dicen muy bien o lo felicitan. A veces parece entender el elogio y otras veces no, y eso sería algo descriptivo. Y no muestra ninguna reacción ante un elogio, no es descriptiva. Y en este caso no es descriptiva, él no respondía a elogio. La número 3, observa a las personas y animales. En el caso de nosotros podría ser algo descriptiva si había algún animal, pero de personas pues no. Y es importante entender esta pregunta, o sea, si observa a personas o animales, o a él le da totalmente igual en qué ambiente está. Muestra interés visual, los sigue con la mirada y los observa, sería muy descriptiva. Los observa en ocasiones, pero no en forma constante, algo descriptiva, y no parece notar su presencia o no los mira, no es descriptiva. En la cuarta pregunta, observa imágenes y la televisión, pues mira imágenes, dibujos o la TV con atención sostenida, es muy descriptiva. A veces lo hace pero se distrae fácilmente, algo descriptiva. No muestra interés visual ni atención a lo visual, no es descriptiva. En el caso de nosotros, pues muy descriptivo porque él, si le poníamos televisión, pues él veía imágenes de la televisión. A veces hasta con obsesión, si le poníamos algún tipo de dibujo animado. Cuando no sabíamos en qué estábamos metidos, al inicio, cuando no habíamos empezado el protocolo de limpieza intestinal y del organismo, le poníamos una cómica que tenía unos dibujos muy coloridos y eran muy rápidos y eso le causaba ansiedad. Entonces, sí sabemos que veía las imágenes, así que por eso ponemos muy descriptivo. La pregunta número 5, dibuja, colorea o hace arte. Le gusta y dedica tiempo a estas actividades. Lo hace de vez en cuando, sin mucho interés, es algo descriptiva. Si le gusta y dedica tiempo a estas actividades, es muy descriptiva. Y no muestra interés ni intenta este tipo de actividades, no es descriptiva. En el caso de nosotros, no era descriptiva. Él lo que hacía era rayar paredes y esto es parte de las características de intoxicación. No es algo normal, no lo es. Entonces, mucho menos si le estás enseñando que las paredes no se rayan, aunque le pongas una cartulina o algo en la pared y se sigue saliendo de la raya o pintando el piso, haciendo garabatos, esto es parte de la intoxicación. Pregunta número 6. Juega con juguetes de forma apropiada. Muy descriptiva, usa los juguetes como se espera. Hace rodar un carro, juega con los bloques de Lego,
hace volar un avión, hace una lancha, el sonido de una lancha, un sonido de un helicóptero, el sonido de la bala de un soldado. A veces lo usa bien, pero también los lanza o ignora, es algo descriptiva. Y si no sabe cómo jugar con ellos o lo usa de forma inusual, por ejemplo, el mío agarraba un carrito y le daba vuelta a la llanta y se quedaba viendo cómo la vuelta giraba. Como ya te dije que tenía fijaciones con los abanicos por lo que daba vuelta, entonces agarraba las ruedas y les daba vuelta. No jugaba con los juguetes de forma apropiada. Pregunta número 7. Presenta expresiones faciales apropiadas, es decir, tristeza, alegría. Sus expresiones coinciden con su emoción. Sonríe si está feliz, cara triste si está triste, cara molesta si está molesto. Eso es muy descriptivo. Si tiene algunas expresiones pero poco claras o forzadas es algo descriptiva. Y si tiene expresión neutra o inexpresiva todo el tiempo, no es descriptiva. En el caso de nosotros, no es descriptiva. Entiende cuentos en la televisión. Si ríe, se asusta o comenta lo que ve en la TV, pues es muy descriptivo. A veces muestra comprensión, pero no siempre. O eso sería algo descriptiva. Y si mira sin entender o no presta atención a la historia, no es descriptiva. En el caso de nosotros sabíamos que no estaba entendiendo lo que estaba pasando en la televisión, así que no es descriptiva. Entiende explicaciones. Comprende cuando se le explica algo simple o una razón, muy descriptiva. Entiende algunas cosas, pero otras veces no reacciona, es algo descriptiva. No parece comprender explicaciones, por simples que sean, pues no es descriptiva. No, el de nosotros no entendía explicaciones. Está consciente del ambiente, pues estas dos preguntas que vienen son muy parecidas y muy importantes. El ambiente en que está, nota ruidos, movimientos, personas nuevas, es muy descriptivo. A veces parece presente, pero otras se desconecta, es algo descriptiva. Y parece ausente, no reacciona a su entorno, no es descriptiva. El de nosotros no reaccionaba al entorno o al ambiente. Y si evitaba los riesgos, tenía cuidado, por ejemplo, con fuego o alturas, o no corría hacia la calle cuando estábamos en los parques, eso sería muy descriptivo, porque está atento a su entorno y a los peligros. Si a veces muestra precaución, pero no siempre, sería algo descriptiva. Y si no reconoce el peligro, actúa sin miedo ni cuidado, pues no es descriptiva. En el caso de nosotros, él no reconocía el peligro, él podía salir corriendo a la calle sin saber si venía un carro o no. Entonces, en el caso de nosotros, no es descriptiva, porque no estaba consciente de los peligros. Demostraba imaginación, juega inventando historias, usa objetos con creatividad, eso es muy descriptivo. A veces hace juegos imaginativos, pero muy básicos, es algo descriptivo. Y no es descriptiva si no muestra ningún tipo de juego simbólico o creativo. En el caso de nosotros no había imaginación, no había un juego que inventar o que se pusiera a hacer, ya te digo, agarraba cosas y les daba vueltas. Era totalmente un estado de intoxicación que no lo dejaba avanzar en sus actividades del día a día. La pregunta número 13. Inicia actividades él solo. Si comienza juegos, actividades o tareas por sí mismo, era muy descriptiva. A veces lo hace, pero suele necesitar ayuda o empuje, algo descriptiva. Y siempre espera que lo guíen y no toma iniciativa, no es descriptiva. Y ese era de nosotros, no iniciaba actividades. En la número 14, se viste él mismo, se pone ropa sin ayuda con una mínima asistencia, es muy descriptiva. Puede vestirse en parte, pero necesita ayuda para algunas cosas, es algo descriptiva. Y no intenta vestirse solo, no es descriptiva. Y en el caso de nosotros, no es descriptiva, no se vestía solo. Es curioso o interesado, explora, pregunta, quiere saber cómo funcionan las cosas, pues es un niño que es muy descriptivo. A veces muestra curiosidad, pero no todo el tiempo, algo descriptivo. No muestra interés por aprender o descubrir, pues no es descriptiva. Y en el caso de nosotros, no había un interés por aprender. Es audaz o explora. Esta pregunta es muy parecida a la número 15. Le gusta explorar nuevos espacios, toca, investiga, es muy descriptiva. A veces explora pero con inseguridad, algo descriptiva. Y se queda siempre en el mismo lugar, no explora, se queda al lado de mamá o papá. No explora, no hace nada, no es descriptiva. En el caso de nosotros no era descriptiva. La pregunta número 17, importantísima, si está sintonizado, si no está ausente. Está presente, atento y responde a lo que pasa, es muy descriptiva. Si tiene momentos de atención pero también se va mentalmente, es algo descriptiva. Pasa gran parte del tiempo desconectado o en su mundo, no es descriptiva. Y en el caso de nosotros, pues sí, estaba en Babia, lastimosamente, no es descriptiva, porque no estaba sintonizado. Y la última pregunta de la tercera parte de la TEC, mira hacia donde otros están mirando. Esta pregunta a veces no le prestamos atención a esto. Nosotros sabemos que él no miraba, no es descriptiva porque no miraba hacia donde otros estaban mirando. Pero si alguien señala o mira algo y él también lo sigue con la mirada, es muy descriptiva en tu hijo. Si a veces lo hace, otros no entienden la señal, es algo descriptiva. Y si no sigue la dirección visual de los demás, pues no es descriptiva. Entonces asegúrate, una vez contestadas las 18 preguntas, que hayas contestado o escogido el círculo correcto de no es descriptiva, algo descriptiva y muy descriptiva. Dale un repaso
Y luego entonces coloca Next y pasamos a la última parte de la TEC, que es la cuarta parte de salud físico y comportamiento. En salud físico y comportamiento tenemos 4 posibles respuestas. La primera no es un problema, significa que el ítem que estamos contestando no se presenta o ya fue superado. Si es un problema pequeño, ocurre en raras ocasiones o de forma leve. Si es un problema moderado, se presenta con cierta frecuencia o intensidad en el niño. Y si es un problema serio, es constante, fuerte o afecta la calidad de vida tanto del niño como la de los padres. Así que en la primera pregunta de esta cuarta parte, ¿se orina en la cama? En el caso de nosotros era un problema pequeño, aún usaba Pampers, pero sí, todavía había un tema de que no usaba el baño, así que sí se orinaba en la cama. Vamos a poner problema moderado, porque era algo moderado. La segunda pregunta, ¿se orina en los pantalones o pañales? Considera si tiene escapes de orina durante el día, fuera de control o por no avisar. El mío, ya te digo, no iba todavía al baño, así que teníamos un problema moderado, porque sí se orinaba todavía en los pañales. Ensucia los pantalones o pañales, pues nuestro hijo todavía no iba al servicio, así que sí había un problema moderado que ensuciaba los pantalones o pañales, ¿sí? Entonces, ¿cómo está el tuyo? Refiere a si defeca en la ropa, ya sea por falta de control o porque no avisa o porque no sabe ir al baño todavía. Es importante entonces que tengas esa respuesta correctamente contestada en los 4 puntos que estás viendo a escoger. La cuarta pregunta es diarreas. ¿Es un problema? ¿No es un problema? Pues nosotros no teníamos problemas de diarrea, así que ponemos no es un problema, pero si tú tienes un tema leve, pones problema pequeño. Si es más o menos algo moderado o si es algo serio, pues pones que es un problema de diarrea serio. La quinta pregunta es lo contrario entonces a la diarrea. La diarrea, para que tengan un norte y contesten esta pregunta de manera adecuada, es cuando tú vas entre 3 a 5 veces al baño en menos de 2 horas. No es cuando vas al baño y haces aguado o cuando el niño hace aguado en el pañal o en el pantalón una sola vez al día. Eso no es diarrea. ¿Ok? Entonces, para que tengas un norte en cómo contestar la parte de diarrea, de 3 a 5 veces que haga heces, de 3 a 5 veces en menos de 2 horas. Eso es una diarrea. El estreñimiento es entonces la contraparte, cuando no puede ir al baño y el niño se la pasa 2, 3, 4 días sin ir al baño. En el caso de nosotros no había ese problema, pero sí. Si tú tienes ese caso, puedes contestar entre pequeño, moderado o serio. En ese estreñimiento tienes que observar si tiene dificultad para evacuar. ¿Va al baño con poca frecuencia o con dolor? En la sexta pregunta tienes los problemas del sueño. Incluye dificultad para dormirse, que es importante en estos niños porque son difíciles de dormir. Se despiertan frecuentemente en la noche o sufren de insomnio o sueño muy pero muy ligero. Pero nosotros sí teníamos un problema serio porque él se levantaba todos los días entre las 1 y las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque esa es la hora en que los parásitos están más activos en el intestino y molestan dormir. Defecan, orinan y vomitan sus toxinas y están apareándose dentro del intestino y eso crea una incomodidad en el paciente. Muy bien. Come demasiado o demasiado poco. Pues yo diría que había un problema moderado porque él solamente quería pan y banana. Y ahí hay una adicción, tanto al azúcar como al gluten. Entonces es importante que puedas contestar en el círculo que corresponde. Número 8. Consume una dieta extremadamente limitada. Pues tenemos un problema moderado también en ese entonces porque estábamos incluyendo o introduciendo la dieta cetogénica y empezamos a darle algunos alimentos y él no los aceptaba. Entonces había un tema con la limitación y el consumo de la dieta que tenía. ¿Es hiperactivo? Pues nosotros no teníamos el tema de que mi hijo era hiperactivo. Si el tuyo es hiperactivo o piensas que es levemente hiperactivo, pon que es un problema pequeño. Si es un problema moderado, o si es muy grande, pues pon que es muy grande. ¿Es letárgico? Tampoco. No teníamos problema con que fuera letárgico. Letárgico es que está sin energía, parece cansado o apático la mayor parte del tiempo, ¿sí? No quiere hacer nada, está muy quieto. Eso es que está letárgico. Y el hiperactivo pues está en constante movimiento, no puede quedarse quieto, parece impulsivo o ansioso. Entonces, tienes que evaluarlo según eso. La número 11, se pega o lesiona él mismo. Si se golpea, se muerde, se rasguña o hace daño de forma repetitiva a él mismo. En mi caso, él nunca se hizo daño.
La pregunta número 12, le pega o lesiona a otros, muerde, golpea o empuja a otras personas de forma intencionada. En el caso de nosotros tampoco tuvimos ese tipo de agresividad en nuestro hijo. Sin embargo, si tú estás teniendo este tipo de problemas, pues contesta si es un problema pequeño, moderado o un problema grande. El número 13, si es destructivo, rompe objetos, juguetes, muebles o destruye cosas con agresividad. En el caso de nosotros no había un niño destructivo tampoco. En la número 14, sensible a sonidos, reacciona mal a ruidos normales o fuertes, llora con la licuadora o se tapa los oídos. Eso sí, y teníamos un problema bastante serio nosotros en casa con ese tipo de cosas al inicio. Es ansioso o temeroso, tiene miedo intenso o ansiedad frecuente ante situaciones simples o rutinarias. Había un cierto nivel de temor de él, sobre todo, como te digo, con algunos familiares. Y nosotros, muy pendientes a eso, pues sí podemos decirte que había un problema moderado en este caso. Pregunta número 16. Infeliz, llora. En mi caso, no es el caso porque mi hijo no era infeliz o lloraba por cualquier cosa. Si había berrinches y esa pregunta ya la contestamos en otra parte. Pero que sea infeliz y que llorara todo el tiempo, no. Entonces aquí, llora con frecuencia sin razón aparente o parece estar siempre triste. Eso es lo que debes contestar. Si es un problema leve, moderado o grande. Y en mi caso no había ese problema. Convulsiones. No teníamos convulsiones como tal. Te mencioné en mi historia que él tuvo episodios epileptiformes generalizados en el cerebro. Habían pausas en él, pero convulsiones como tal no tuvimos nunca. Entonces, en esta parte tienes que estar pendiente si ha presentado crisis epiléptica o sacudidas involuntarias del cuerpo. ¿Y cuántas veces? Una vez pues es leve, 2 veces, 3 veces es moderado, 4 o 5 veces ya estamos hablando de algo bastante serio que hay que prestarle atención. Habla obsesiva, si habla en jeringonza, porque habla obsesiva puede ser hablar bien que se entienda y hablar bastante, o que está tratando de hablar pero se habla en jeringonza porque no se le entiende nada, pero se la va a... Y eso es una parte de habla obsesiva. En el caso de nosotros tampoco había el tema de habla obsesiva. En la pregunta 18, habla obsesiva, es importante si él repite palabras o frases constantemente, fuera totalmente de contexto o de forma compulsiva. En la número 19, rutinas rígidas. Insiste en que todo sea siempre igual. Ruta, comida, lugar, objetos, todo puesto en el mismo lugar, todo. Nosotros no teníamos ese problema, así que ponemos que no teníamos el problema. En la número 20, emite gritos agudos o chillidos sin una razón clara o de forma frecuente, grita o chilla. Pues en el caso de nosotros no tuvimos este tipo de temas. Sí he tenido pacientes que gritan o chillan y es parte de ellos tratar de hablar, de desenvolver el nervio motor de la lengua que está totalmente inflamado en el tálamo y que no pueden entonces expresar lo que quieren decir. Entonces ellos gritan y chillan haciendo esos sonidos que de forma pues sin ningún tipo de razón y de forma frecuente. La 21 exige invariabilidad, es parecida a la 19. Se enoja mucho si cambian su ropa, juguetes, ruta o rutina habitual. Exige que nada varíe. En el caso de nosotros no era de esa manera. Y yo se lo atribuyo bastante a que como empezamos rápido el protocolo, a meses después de haber sido intoxicado, creo que eso ayudó mucho a que estas características no se afloraran, no salieran en él totalmente, pero no exigía invariabilidad. La pregunta número 22, se inquieta con frecuencia, está siempre moviéndose, inquieto, no logra mantenerse en calma o concentrado. Pues puede ser levemente descriptivo, sí podría inquietarse algo con frecuencia. ¿Cómo está el tuyo? El número 23, no es sensible al dolor, parece no reaccionar ante golpes, caídas, heridas o molestias físicas. Pues nosotros teníamos un problema grave porque él no lloraba, se golpeaba durísimo y no lloraba. Entonces ya estábamos preocupados también por ese tema. La número 24, se envicia o obsesiona con ciertos objetos. Está todo el día con el mismo objeto, tema o conducta repetitiva. Teníamos un problema moderado con los abanicos y un problema moderado con el oso que les mencioné. Entonces sí hay un tema de que se enviciaba, había un problema moderado en esa parte. Y los movimientos repetitivos, estereotipados, balanceos corporales, etc. Los movimientos repetitivos con la mano. Era un problema muy serio en mí, era muy serio ese problema.
Entonces aquí ya tenemos la contestación de las 4 partes de la TEC. Vuelve a darle un repaso a la cuarta parte, lee cada una de las preguntas y fíjate si contestaste en el círculo correspondiente. Acá ponemos next o continuar y vas a ver entonces que te va a salir un resultado. Un resultado, en este caso a mí me está dando 14 puntos por debajo de lo que realmente salió en ese entonces, que era 134. Aquí tenemos en la subescala del lenguaje pues 27, en la sociabilidad tenemos 33, en la conciencia sensorial 33, en la subescala salud, físico y comportamiento 27, y eso entonces nos da un total de subescalas de 120. Hay un rango que ya te expliqué al inicio de este video que se da para que sepas en qué nivel está en estos momentos. Arriba de 90 ya es una intoxicación severa. Una intoxicación severa. No un autismo severo, una intoxicación de metales pesados, hongos, parásitos, bacterias, atracinas, glifosatos, y tenemos que limpiar de gluten y caseína y lectinas ese intestino y ese organismo. Espero entonces que te haya servido este video y páseselo a otras personas que saben que lo pueden estar necesitando para poder evaluar no el autismo, sino la intoxicación que puedan tener sus hijos.